En una tranquila ciudad de España, rodeada de colinas verdes y calles empedradas, vivía Alejandro, un hombre conocido por su diligencia y serenidad. Con una sonrisa fácil que iluminaba su rostro, Alejandro disfrutaba de una vida apacible junto a su esposa Marta y sus dos hijos adoptivos, Lucía y Diego. Marta, con sus ojos brillantes y risa contagiosa, complementaba la felicidad de Alejandro, creando un hogar lleno de amor y alegría. Cada mañana, el aroma del café recién hecho llenaba la casa, mientras Alejandro y Marta compartían un desayuno tranquilo antes de que los niños despertaran. Las risas de Lucía y Diego resonaban en el comedor, donde la familia se reunía para disfrutar de las comidas. Las tardes se llenaban de juegos en el parque, y las noches terminaban con películas en casa, creando recuerdos imborrables. Una noche, mientras Alejandro revisaba unos documentos en el salón, Marta se preparaba para salir con sus amigas. «No te acuestes tarde, cariño», dijo Alejandro con una sonrisa, mientras Marta se despedía con un beso en la mejilla. Marta asintió, asegurándole que no tardaría. Sin embargo, esa noche algo en el comportamiento de Marta llamó la atención de Alejandro. Había un aire de nerviosismo en ella, algo que Alejandro no podía ignorar. Después de que Marta salió, Alejandro se quedó pensativo. Decidió seguirla, movido por una inquietud que no lograba comprender. Caminó por las calles empedradas, manteniendo una distancia prudente para no ser descubierto. Al llegar a un restaurante no muy lejos de casa, Alejandro se escondió detrás de un árbol y observó a Marta entrar. A través de la ventana, la vio sentarse con un grupo de personas, entre las que destacaba un hombre que él no conocía. Desde su escondite, Alejandro observó cómo Marta reía y gesticulaba con aquel hombre. Los gestos de familiaridad entre ellos hicieron que el corazón de Alejandro latiera con fuerza y su mente se llenara de preguntas. Decidió esperar a que Marta saliera del restaurante para confrontarla. Sin embargo, cuando finalmente la vio salir, optó por no hacerlo. Volvió a casa con la mente llena de dudas y el corazón pesado. Esa noche, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Las imágenes de Marta con aquel hombre desconocido se repetían en su mente una y otra vez. Al amanecer, cuando Marta regresó, Alejandro la observó detenidamente, tratando de encontrar respuestas en su expresión. Marta se mostró relajada, como si nada hubiera pasado, y se dirigió directamente a la cama sin decir una palabra. Incapaz de contener más su inquietud, Alejandro decidió hablar con Marta. «¿Cómo estuvo tu noche?», preguntó, intentando mantener la calma. Marta, sorprendida por la pregunta, respondió con evasivas. «Bien, como siempre». «¿Por qué lo preguntas?». Alejandro sintió que su preocupación aumentaba, pero decidió no presionarla más. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada. Alejandro sabía que debía descubrir la verdad, pero no tenía claro cómo hacerlo. Mientras se sumía en sus pensamientos, comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos: las constantes salidas de Marta, las llamadas telefónicas a escondidas y la manera en que ocultaba la pantalla de su móvil cuando él se acercaba. El ambiente en casa comenzó a cambiar. Alejandro se mostraba distante y Marta, aunque trataba de actuar con normalidad, parecía consciente de la creciente desconfianza de su marido. Lucía y Diego, ajenos a la tensión entre sus padres, seguían disfrutando de su inocente felicidad, pero Alejandro sabía que algo debía hacer para proteger a su familia. Con una mezcla de determinación y temor, Alejandro decidió tomar una decisión drástica que cambiaría su vida para siempre. Alejandro sabía que la verdad debía salir a la luz. Decidió hablar con su amigo Carlos, alguien en quien confiaba plenamente. Se encontraron en un café del centro, un lugar tranquilo donde podrían conversar sin ser interrumpidos. «Carlos, necesito tu consejo», dijo Alejandro, con una expresión de preocupación en el rostro. Carlos, percibiendo la seriedad de su amigo, asintió y lo invitó a seguir hablando. «Últimamente, Marta ha estado actuando de manera extraña», continuó Alejandro. «Pasa mucho tiempo en su teléfono, sale frecuentemente y cuando la sigo, la encuentro con un hombre que no conozco. No sé qué pensar». Carlos, con un semblante pensativo, respondió: «Entiendo tu preocupación, Alejandro. Lo mejor sería hablar directamente con Marta,
pero también es importante no apresurarse a sacar conclusiones sin pruebas sólidas. Puede haber muchas explicaciones para su comportamiento. Alejandro asintió, pero su mente no podía dejar de lado las imágenes de Marta con el hombre en el restaurante. Decidió seguir el consejo de Carlos y hablar nuevamente con Marta, esta vez de manera más directa. Esa noche, mientras cenaban en familia, Alejandro esperó a que los niños se fueran a dormir para abordar el tema. Marta, tenemos que hablar, dijo con tono serio. Marta lo miró, sorprendida por la firmeza en su voz. ¿Sobre qué?, preguntó, tratando de sonar despreocupada. Sobre lo que ha estado pasando últimamente, respondió Alejandro. He notado que estás diferente. Pasas mucho tiempo fuera de casa y en tu teléfono. Necesito saber qué está ocurriendo. Marta suspiró y desvió la mirada. Alejandro, estás imaginando cosas. Solo he estado ocupada con el trabajo y a veces necesito un descanso, dijo, pero Alejandro no estaba convencido. No creo que sea solo eso, Marta. Vi cómo te comportabas con ese hombre en el restaurante. Necesito la verdad. Marta, visiblemente incómoda, se levantó de la mesa. No tengo que darte explicaciones sobre con quién me reúno, dijo, tratando de evitar la confrontación. Alejandro, sin embargo, no iba a ceder tan fácilmente. Si no tienes nada que ocultar, entonces no debería ser un problema hablar de esto, insistió. La discusión se volvió cada vez más tensa, y Marta finalmente abandonó la conversación, dejando a Alejandro con más dudas que antes. La semilla de la desconfianza había germinado y comenzaba a crecer, afectando cada aspecto de su vida cotidiana. Alejandro se encontraba en un estado constante de alerta, observando cada movimiento de Marta, cada mensaje que recibía, buscando cualquier pista que pudiera confirmar sus sospechas. La situación en casa se volvió insostenible. Los niños notaban la tensión entre sus padres y Alejandro sabía que debía hacer algo para resolver el conflicto, pero no sabía cómo. Decidió seguir el consejo de Carlos de tener pruebas antes de tomar decisiones drásticas. Alejandro empezó a planear una manera de obtener esas pruebas sin que Marta sospechara. Mientras tanto, Marta continuaba con sus salidas y Alejandro, más desconfiado que nunca, decidió seguirla una vez más. Esta vez, armado con su teléfono, se propuso documentar cualquier cosa que pudiera servir como evidencia de su traición. Sabía que estaba cruzando una línea, pero la necesidad de saber la verdad lo consumía. Una noche, Marta anunció que saldría con sus amigas, y Alejandro, decidido a llegar al fondo del asunto, la siguió discretamente. La vio entrar nuevamente en el mismo restaurante y, desde una distancia segura, comenzó a tomar fotos con su teléfono. Alejandro observaba cada gesto, cada mirada, buscando respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Mientras Alejandro miraba las imágenes en su teléfono, se daba cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Decidió que era hora de tomar medidas más contundentes para descubrir la verdad. Alejandro sabía que no podía seguir viviendo en un constante estado de sospecha. Las imágenes que había tomado no eran suficientes para confrontar a Marta de manera definitiva. Necesitaba pruebas concluyentes que le permitieran entender completamente la situación y tomar decisiones informadas. Fue entonces cuando decidió contratar a un detective privado, alguien que pudiera darle las respuestas que buscaba sin levantar sospechas. Contactó a Roberto, un investigador conocido por su profesionalismo y discreción. Se reunieron en una cafetería apartada, donde Alejandro le explicó detalladamente todo lo que había estado ocurriendo. Roberto, necesito tu ayuda para entender qué está pasando con mi esposa. Tengo la sensación de que algo no está bien, pero no quiero acusarla sin pruebas concretas, dijo Alejandro, su voz reflejando la mezcla de desesperación y determinación que sentía. Roberto asintió, tomando notas mientras escuchaba atentamente. Entiendo tu situación, Alejandro. Haré todo lo posible para obtener la información que necesitas. Mi equipo y yo comenzaremos la vigilancia de inmediato, respondió el detective, mostrando una confianza tranquilizadora. Durante la semana siguiente, Roberto y su equipo siguieron discretamente a Marta, documentando cada uno de sus movimientos. Alejandro, aunque ansioso por saber los resultados,
trataba de mantenerse ocupado para no pensar en lo que podría descubrir. Sin embargo, cada vez que el teléfono sonaba, su corazón latía con fuerza, esperando que fuera Roberto con noticias. Finalmente, llegó el día en que Roberto entregó su informe. Alejandro lo recibió en su oficina, un lugar donde se sentía lo suficientemente seguro para revisar el contenido sin interrupciones. Con manos temblorosas, abrió el sobre que el detective le había dado y comenzó a mirar las fotos y vídeos. Las pruebas eran claras e innegables. Marta estaba teniendo una aventura con el hombre del restaurante. Había abrazos, caricias y risas compartidas que destrozaban cualquier esperanza de que todo fuera un malentendido. Alejandro se hundió en su silla, sintiendo que el peso de la traición lo aplastaba. El dolor y la ira se mezclaban en su pecho, pero sabía que debía mantener la calma para enfrentar la situación de la mejor manera posible. Decidió que confrontaría a Marta esa misma noche, utilizando las pruebas que Roberto había recopilado. Necesitaba escuchar de sus propios labios la verdad, por dolorosa que fuera. Esa noche, cuando Marta llegó a casa, Alejandro la esperaba en la sala con el sobre en la mano. «Tenemos que hablar», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Marta lo miró con sorpresa y un rastro de culpa en sus ojos. «¿Qué sucede, Alejandro?», preguntó, aunque en el fondo parecía saber la respuesta. «Explícame esto», dijo Alejandro, abriendo el sobre y dejando que las fotos cayeran sobre la mesa. Marta miró las imágenes y su rostro se descompuso en una mezcla de desesperación y tristeza. «Alejandro, lo siento», murmuró, su voz quebrada por la emoción. Alejandro sabía que esa conversación cambiaría sus vidas para siempre. Con el corazón roto, se preparó para escuchar la verdad y decidir el futuro de su familia. Mientras observaba a Marta, buscaba la fuerza necesaria para enfrentar lo que estaba por venir. Alejandro respiró hondo, tratando de encontrar la calma para enfrentar la confesión de Marta. Las fotos sobre la mesa eran testigos mudos de una traición que nunca había imaginado sufrir. Marta, con la cabeza baja y los ojos llenos de lágrimas, finalmente comenzó a hablar. «Alejandro, lo siento mucho», murmuró, su voz quebrada. «Sé que no hay excusas para lo que hice. Todo empezó hace unos meses, cuando conocí a ese hombre en un evento de trabajo. Al principio, solo hablábamos de cosas triviales, pero luego se convirtió en algo más». Alejandro sentía una mezcla de rabia y tristeza mientras escuchaba. «¿Por qué, Marta? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me hiciste esto?», preguntó, intentando mantener la compostura. «No es tu culpa», respondió Marta, levantando la mirada por primera vez. «Me sentía sola, invisible. Tú siempre estabas ocupado con el trabajo, con los niños. Empecé a buscar atención y comprensión en otro lugar. Pero nada de esto justifica lo que hice». Alejandro se levantó de la mesa, incapaz de contener sus emociones. Caminó hacia la ventana y miró hacia la calle oscura, buscando una claridad que no encontraba en sus pensamientos. «Esto no justifica lo que hiciste», dijo con voz firme. «Podrías haber hablado conmigo, haber intentado arreglar las cosas. Pero decidiste traicionarnos a todos». Marta se derrumbó en llanto, pero Alejandro no podía encontrar consuelo en sus lágrimas. Sabía que la situación había llegado a un punto sin retorno. «Voy a quedarme en la casa de mis padres esta noche», anunció Alejandro, su voz cargada de determinación. «Necesito tiempo para pensar. Mañana hablaremos sobre qué hacer con los niños y cómo proceder con esto». Sin esperar respuesta, Alejandro salió de la casa, dejando a Marta sola con sus pensamientos y su culpa. Condujo hasta la casa de sus padres, donde fue recibido con preocupación y consuelo. Se desahogó con ellos, compartiendo su dolor y confusión. La mañana siguiente llegó con una claridad fría. Alejandro sabía que debía tomar decisiones difíciles, no solo por él, sino también por Lucía y Diego. Necesitaba protegerlos de la tormenta emocional que se avecinaba. Volvió a casa y encontró a Marta en la cocina, con los ojos hinchados de llorar. Se sentaron a hablar, esta vez con una calma tensa, tratando de encontrar la mejor manera de manejar la situación. «Los niños no deben sufrir por esto», dijo Alejandro, decidido.
Necesitamos ser maduros y responsables. Quiero que tengamos un divorcio civilizado. Marta asintió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Lo entiendo, Alejandro. Haré lo que sea mejor para ellos, respondió, su voz llena de arrepentimiento. Durante las semanas siguientes, Alejandro se enfocó en organizar el divorcio. Consultó con un abogado que le explicó el proceso y lo ayudó a tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos y los de sus hijos. Mientras tanto, Marta comenzó a buscar un lugar donde vivir. Aunque Alejandro estaba herido, no quería que Marta se quedara sin apoyo, especialmente por el bien de los niños. Coordinó con ella las visitas y la custodia compartida, asegurándose de que Lucía y Diego tuvieran la estabilidad que necesitaban. El detective Roberto, al enterarse de la situación, le ofreció a Alejandro cualquier ayuda adicional que pudiera necesitar, pero Alejandro agradeció y declinó. Ya tenía suficiente con lo que había descubierto. Una noche, mientras revisaba los documentos del divorcio, Alejandro recibió una llamada de Carlos. «Alejandro, ¿cómo estás?», preguntó Carlos, preocupado por su amigo. «Aguantando», respondió Alejandro con sinceridad. «Un día a la vez, Carlos. Esto es más difícil de lo que imaginé». Carlos suspiró al otro lado de la línea. «Si necesitas algo, lo que sea, sabes que puedes contar conmigo. Vamos a superar esto juntos». El apoyo de Carlos y su familia fue fundamental para Alejandro. Le dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante, para reconstruir su vida y enfocarse en el futuro de sus hijos. A medida que el proceso de divorcio avanzaba, Alejandro empezó a considerar sus propias necesidades y deseos. Mientras Alejandro reflexionaba sobre su situación, se dio cuenta de que el próximo paso era comenzar de nuevo. Alejandro reflexionaba sobre su situación mientras miraba los documentos del divorcio sobre la mesa. Sabía que, para empezar de nuevo, debía tomar una decisión drástica: mudarse a otra ciudad. Aunque la idea de dejar atrás todo lo que conocía le resultaba abrumadora, estaba convencido de que era lo mejor para él y para sus hijos. Lucía y Diego necesitaban un ambiente libre de tensiones, un lugar donde pudieran comenzar de nuevo sin el peso de los recuerdos dolorosos. Una mañana, Alejandro recibió una oferta de trabajo en una ciudad a unos cientos de kilómetros de distancia. Era una oportunidad prometedora que no podía dejar pasar. Decidió aceptarla y comenzar a planear la mudanza. «Mamá, papá», dijo Alejandro durante una visita a la casa de sus padres. «He decidido que vamos a mudarnos. Encontré un trabajo en otra ciudad y creo que será lo mejor para los niños y para mí». Sus padres lo miraron con preocupación pero también con comprensión. «Alejandro, si crees que es lo mejor, estamos contigo», dijo su madre, tomando su mano. «Siempre tendrás nuestro apoyo». De regreso a casa, Alejandro comenzó a preparar a Lucía y Diego para la mudanza. Les explicó que iban a vivir en una nueva ciudad, en una casa diferente, pero que seguirían siendo una familia unida. «Papá, ¿por qué tenemos que irnos?», preguntó Lucía, con un tono de tristeza en su voz. «Porque necesitamos un nuevo comienzo», respondió Alejandro, abrazándola. «Será una aventura, y estoy seguro de que les va a gustar». Los últimos días en la casa fueron emotivos. Mientras empacaban sus pertenencias, Alejandro y los niños recordaban momentos felices compartidos en cada rincón del hogar. Marta, aunque triste por la situación, ayudaba en lo que podía. A pesar de la separación, ambos querían lo mejor para sus hijos. El día de la mudanza llegó rápido. Alejandro cargó las cajas en el auto mientras Marta despedía a los niños con un abrazo. «Cuídalos bien, Alejandro», dijo Marta, sus ojos llenos de lágrimas. «Siempre serán nuestros hijos». «Lo haré», respondió Alejandro, con firmeza. «Y también puedes venir a visitarlos cuando quieras». El viaje hacia la nueva ciudad fue largo pero lleno de esperanza. Alejandro sentía una mezcla de nerviosismo y anticipación mientras conducía hacia lo desconocido. Al llegar al nuevo apartamento, Lucía y Diego exploraron emocionados cada rincón, mientras Alejandro descargaba las últimas cajas. Los primeros días en la nueva ciudad fueron difíciles.
Alejandro se esforzaba por establecer una rutina que proporcionara estabilidad a sus hijos. Inscribió a Lucía y Diego en una nueva escuela, y aunque al principio les costó adaptarse, pronto comenzaron a hacer nuevos amigos y a sentirse más cómodos en su nuevo entorno. Una noche, después de acostar a los niños, Alejandro se sentó en el sofá, sintiendo el peso de la soledad. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Mientras revisaba los planes para su nuevo trabajo, una sensación de determinación lo invadió. Estaba listo para enfrentar los desafíos que vinieran y para construir una vida mejor para su familia. Al día siguiente, Alejandro comenzó su nuevo trabajo. Fue recibido por sus compañeros con calidez y pronto se sumergió en sus responsabilidades. Aunque aún pensaba en Marta y en la traición, encontraba consuelo en su trabajo y en la rutina diaria con sus hijos. Los fines de semana, Alejandro llevaba a Lucía y Diego a explorar la nueva ciudad. Visitaban parques, museos y restaurantes locales, creando nuevos recuerdos que ayudaban a sanar las heridas del pasado. Alejandro se esforzaba por ser un buen padre y darles a sus hijos una vida llena de amor y seguridad. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, Alejandro conoció a Elena, una mujer encantadora que también estaba allí con su hija, Sofía. Las conversaciones y los encuentros en el parque se hicieron más frecuentes. Elena era una mujer comprensiva y cariñosa, y pronto Alejandro y ella encontraron en sus charlas un refugio de apoyo mutuo. Los niños también se llevaban bien, lo que facilitaba que las dos familias pasaran tiempo juntas. Un día, mientras los niños jugaban en los columpios, Alejandro y Elena se sentaron en un banco cercano. «Es agradable ver cómo se llevan tan bien nuestros hijos», comentó Alejandro, mirando a Lucía, Diego y Sofía reír y correr por el parque. «Sí, me alegra que se hayan hecho amigos tan rápido», respondió Elena con una sonrisa. «Nosotros también hemos tenido suerte de encontrarnos». Alejandro asintió, sintiendo un cálido confort en sus palabras. «Sí, lo necesitaba. Este último año ha sido complicado, por decirlo menos». Elena lo miró con comprensión. «A veces, la vida nos pone pruebas difíciles. Pero es en esos momentos cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza». A medida que las semanas pasaban, Alejandro y Elena comenzaron a salir juntos. Elena traía una nueva luz a la vida de Alejandro, ayudándolo a ver que había posibilidades de ser feliz nuevamente. Una noche, después de una cena familiar en casa de Elena, Alejandro se sintió lo suficientemente seguro como para hablar de su relación con los niños. «Chicos, quiero hablar con ustedes sobre algo importante», comenzó Alejandro, nervioso. Lucía y Diego lo miraron con curiosidad. «He estado pasando tiempo con Elena y Sofía, y me gustaría saber cómo se sienten al respecto. Elena es una persona muy especial para mí, y me gustaría que ustedes se sintieran cómodos con ella y Sofía». Los niños se miraron entre sí y luego sonrieron. «Nos gusta Elena, papá», dijo Lucía. «Es muy amable y siempre juega con nosotros. Y Sofía es muy divertida», añadió Diego con entusiasmo. Alejandro se sintió aliviado y feliz de ver que sus hijos aceptaban a Elena y Sofía en sus vidas. Con el tiempo, las dos familias se unieron más, creando una red de amor y apoyo que fortalecía a todos. Las cenas y salidas juntos se volvieron comunes, y Alejandro comenzó a sentirse nuevamente en paz. Mientras tanto, Marta también enfrentaba su propia realidad. Con la casa vacía y la soledad como su nueva compañera, comenzó a reflexionar sobre sus acciones y las consecuencias de su infidelidad. La culpa y el arrepentimiento la consumían, y se daba cuenta de cuánto había perdido. Intentaba mantenerse fuerte por los niños, pero su corazón estaba lleno de dolor. Unas semanas después de la mudanza, Alejandro decidió que era hora de hablar con Marta sobre el futuro. Volvió a la ciudad para encontrarse con ella en un café. Marta lo esperaba nerviosa, sabiendo que esta conversación sería crucial para ambos. «Gracias por venir, Marta», dijo Alejandro, sentándose frente a ella. «Gracias a ti por aceptar verme», respondió Marta, su voz suave y temblorosa. Alejandro respiró hondo antes de empezar. «He pensado mucho sobre nosotros, sobre todo lo que ha pasado.
creo que ambos sabemos que lo mejor es seguir adelante por separado. Marta asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé, Alejandro. Lo he pensado mucho también. Siento tanto haberte hecho daño. Lo sé, Marta. Pero debemos enfocarnos en los niños. Ellos necesitan estabilidad y amor, y debemos ser capaces de ofrecerles eso, incluso si no estamos juntos. Hablaron sobre los detalles del divorcio, acordando de manera civilizada los términos de la custodia compartida. Ambos querían lo mejor para Lucía y Diego, y sabían que debían trabajar juntos para lograrlo. Aunque el dolor era evidente, también había una determinación compartida de superar la situación por el bien de sus hijos. De vuelta en su nuevo hogar, Alejandro comenzó a enfocarse en su trabajo. La oferta que había aceptado era desafiante pero también una distracción bienvenida. Los días se llenaban de reuniones, nuevos proyectos y la oportunidad de demostrar su valía en un entorno diferente. Aunque los recuerdos de Marta y la traición aún lo atormentaban, Alejandro encontraba consuelo en su trabajo y en la rutina diaria con sus hijos. Una noche, después de acostar a los niños, Alejandro recibió una llamada inesperada. Una noche, después de acostar a los niños, Alejandro recibió una llamada inesperada. Al mirar el número en la pantalla, reconoció que era Marta. Con una mezcla de sorpresa y precaución, contestó. Alejandro, ¿podemos hablar?, preguntó Marta, su voz cargada de emoción. Claro, Marta. ¿Qué sucede?, respondió Alejandro, sintiendo un nudo en el estómago. Solo quería decirte que estoy realmente arrepentida por todo lo que pasó. Sé que nada puede cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma, intentando ser una mejor persona por los niños y por mí misma, dijo Marta, su voz temblando. Alejandro guardó silencio por un momento, asimilando sus palabras. Gracias por decírmelo, Marta. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante, respondió con sinceridad. Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer. Y quería agradecerte por ser un buen padre para Lucía y Diego. Ellos necesitan a ambos y estoy agradecida de que siempre hayas estado ahí para ellos, continuó Marta, su tono lleno de gratitud. Siempre estaré aquí para ellos, son lo más importante para mí, aseguró Alejandro. Colgaron la llamada con un entendimiento renovado. Aunque el amor entre ellos había terminado, ambos seguían comprometidos con el bienestar de sus hijos. La vida en la nueva ciudad comenzó a tomar un ritmo más estable. Alejandro se hizo amigo de algunos de sus compañeros de trabajo y comenzó a socializar más. Aunque aún no estaba listo para un nuevo amor, comenzaba a abrirse a la posibilidad de que algún día podría encontrar a alguien que lo valorara y respetara. Una tarde, mientras paseaba por el parque con Lucía y Diego, Alejandro se sintió agradecido por las segundas oportunidades. Había sufrido una traición devastadora, pero estaba encontrando la fuerza para reconstruir su vida. Los niños corrían y jugaban a su alrededor, sus risas llenando el aire con una música que Alejandro pensó que nunca volvería a escuchar. En el trabajo, Alejandro se destacaba por su dedicación y habilidades. Su jefe, impresionado por su desempeño, le ofreció una promoción. Esto no solo mejoraba su situación financiera, sino que también elevaba su espíritu, dándole un sentido renovado de propósito y confianza. Alejandro, hemos notado tu esfuerzo y dedicación. Queremos ofrecerte el puesto de gerente de proyecto, dijo su jefe en una reunión. Gracias, señor. Esto significa mucho para mí. No los decepcionaré, respondió Alejandro, emocionado por la oportunidad. Con esta promoción, Alejandro pudo permitirse un mejor apartamento, uno con más espacio para que los niños pudieran jugar y crecer. Ver la alegría en los ojos de Lucía y Diego al explorar su nuevo hogar llenaba a Alejandro de una felicidad indescriptible. Los fines de semana, Alejandro continuaba llevando a sus hijos a descubrir los rincones de la nueva ciudad. Exploraban parques, museos y pequeños cafés locales, construyendo nuevos recuerdos y fortaleciendo su vínculo familiar. Una tarde, mientras tomaban helado en un parque cercano, Lucía miró a su padre con una sonrisa. «Papá, me gusta nuestra nueva vida aquí», dijo Lucía. «A mí también, cariño». «A mí también», respondió Alejandro,
sintiendo una ola de paz y satisfacción. A medida que los días pasaban, Alejandro notaba que su corazón comenzaba a sanar. La relación con Elena se fortalecía, y aunque ambos eran cautelosos, disfrutaban de la compañía mutua. La idea de un futuro juntos empezaba a parecer más real y posible. Un día, mientras Alejandro y Elena paseaban juntos, decidieron hablar sobre el futuro. Alejandro, he estado pensando en nosotros y en lo bien que nos llevamos, dijo Elena, deteniéndose para mirarlo a los ojos. Yo también he estado pensando en eso, Elena. Quiero que sepamos que podemos construir algo hermoso juntos, pero también quiero ir despacio, respondió Alejandro, tomando su mano con ternura. Me parece perfecto, Alejandro. Lo importante es que estemos juntos en esto, dijo Elena con una sonrisa. Y así, con el apoyo de su nueva amiga y sus hijos, Alejandro comenzó a ver la vida con renovada esperanza, listo para enfrentar cualquier cosa que el futuro le deparara. Pero sabía que aún quedaban desafíos por superar y muchas historias. Y así, con el apoyo de su nueva amiga y sus hijos, Alejandro comenzó a ver la vida con renovada esperanza, listo para enfrentar cualquier cosa que el futuro le deparara. A medida que la relación con Elena se fortalecía, Alejandro se encontraba cada vez más a gusto en su nuevo entorno. Las cenas en familia y las salidas se convirtieron en momentos preciados que todos esperaban con ansias. Una tarde, después de un día particularmente exitoso en el trabajo, Alejandro decidió que era hora de compartir una noticia importante con Elena. La invitó a cenar en un restaurante acogedor del centro de la ciudad. Mientras esperaban su comida, Alejandro tomó la mano de Elena y la miró a los ojos. Elena, he estado pensando mucho en nuestro futuro juntos, comenzó Alejandro, su voz llena de sinceridad. Quiero que sepas que significas mucho para mí y para mis hijos. Siento que estamos construyendo algo muy especial. Elena sonrió, apretando suavemente su mano. Alejandro, yo también he estado pensando en eso. Me siento muy afortunada de haberte encontrado y de compartir estos momentos contigo y con los niños. Me encantaría seguir construyendo esta relación. Alejandro asintió, sintiendo una oleada de alivio y felicidad. Entonces, me gustaría que empezáramos a planear cómo podríamos integrar aún más nuestras vidas. No solo por nosotros, sino también por Lucía, Diego y Sofía. A partir de esa conversación, Alejandro y Elena comenzaron a pasar aún más tiempo juntos, no solo como pareja, sino también como una familia. Las actividades compartidas se hicieron más frecuentes, y las dos familias empezaron a sentirse como una sola. Los niños se adaptaron rápidamente, disfrutando de la compañía de sus nuevos amigos y creando lazos que parecían fortalecerse día a día. Un fin de semana, decidieron hacer una excursión a una reserva natural cercana. El día estaba soleado y perfecto para una caminata. Alejandro, Elena y los niños se adentraron en el bosque, explorando senderos y observando la naturaleza. Lucía y Diego corrían adelante, riendo y jugando, mientras Sofía los seguía de cerca. «Papá, mira esos pájaros», exclamó Diego, señalando un grupo de aves coloridas posadas en una rama. «Sí, hijo, son hermosos», respondió Alejandro, sonriendo ante el entusiasmo de su hijo. Elena se acercó a Alejandro, mirando la escena con ternura. «Estos son los momentos que hacen que todo valga la pena», dijo, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. «Sí, lo son», respondió Alejandro, sintiendo una profunda gratitud por las segundas oportunidades que la vida le había dado. Mientras caminaban de regreso al coche, Alejandro pensó en cuánto había cambiado su vida en el último año. Había pasado de una traición devastadora a encontrar una nueva familia y un nuevo amor. Aunque las cicatrices de su pasado aún estaban presentes, se sentía más fuerte y optimista que nunca. De regreso a casa, Alejandro y Elena hablaron sobre los planes futuros, incluyendo la posibilidad de mudarse juntos. «Sería un gran paso», dijo Elena, un poco nerviosa pero emocionada. «Sí, lo sería», respondió Alejandro, «pero creo que estamos listos para ello. Nuestros hijos ya se llevan bien, y creo que nosotros también hemos encontrado nuestro lugar juntos». «Vamos a pensarlo y planearlo bien», sugirió Elena, sonriendo. «Lo importante es que estemos todos de acuerdo y cómodos con la decisión. Mientras tanto,
Marta también estaba trabajando en reconstruir su vida. Había comenzado a asistir a terapia y se enfocaba en ser una mejor madre para Lucía y Diego. Aunque la relación con Alejandro se había roto, ella seguía siendo parte integral de la vida de sus hijos y quería asegurarse de que ellos tuvieran un futuro brillante y feliz. Las semanas siguientes estuvieron llenas de actividades y planificación. Alejandro, con el apoyo de Elena, comenzó a considerar sus propias necesidades y deseos. Aunque aún quedaban desafíos por superar, estaba listo para enfrentar lo que viniera con la esperanza y la fuerza renovadas. La vida de Alejandro había cambiado drásticamente, pero cada día que pasaba, sentía que estaba construyendo algo sólido y duradero. Estaba decidido a aprovechar cada oportunidad que se le presentara y a seguir adelante, siempre con sus hijos y su nueva familia en mente. Mientras Alejandro reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, se dio cuenta de que el próximo gran paso estaba cerca. Mientras Alejandro reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, se dio cuenta de que el próximo gran paso estaba cerca. Era el momento de hablar seriamente con Marta sobre cómo manejarían la situación de los niños a largo plazo. Aunque había dolor y heridas que aún sanaban, Alejandro sabía que debían mantener una comunicación abierta y efectiva por el bien de Lucía y Diego. Una tarde, Alejandro decidió llamar a Marta para discutir estos temas importantes. «Marta, ¿podemos encontrarnos para hablar sobre los niños y cómo manejaremos la custodia en el futuro?», preguntó, tratando de mantener un tono neutral. «Claro, Alejandro. Creo que es una buena idea. ¿Te parece bien si nos vemos en el parque donde solíamos llevar a los niños?», sugirió Marta, con una voz que reflejaba una mezcla de nerviosismo y disposición. «Perfecto, nos vemos allí mañana a las 4», acordó Alejandro. Al día siguiente, Alejandro llegó al parque unos minutos antes de la hora acordada. Observó a los niños jugando en el área de juegos, sintiéndose agradecido por su resiliencia. Poco después, Marta apareció, luciendo más serena de lo que había visto en meses. Se saludaron cordialmente y caminaron hacia un banco alejado para tener un poco de privacidad. «Marta, he estado pensando mucho sobre cómo debemos manejar la situación para que Lucía y Diego se vean afectados lo menos posible», comenzó Alejandro, mirando a Marta con sinceridad. «Yo también, Alejandro. Sé que lo que hice estuvo mal, pero quiero hacer todo lo posible para asegurarme de que nuestros hijos estén bien», respondió Marta, con un tono de arrepentimiento. «Estoy de acuerdo. Necesitamos un plan que les brinde estabilidad y amor. He estado considerando la idea de que puedan pasar los fines de semana contigo y alternar los días festivos», propuso Alejandro, esperando que Marta estuviera de acuerdo. «Me parece una buena solución. Además, podemos organizar videollamadas para que siempre estén en contacto con ambos, sin importar en qué casa estén», sugirió Marta, mostrando su compromiso de mantener una relación saludable con los niños. Mientras discutían los detalles, Alejandro sintió que, a pesar de todo, estaban logrando construir un terreno común para el bienestar de sus hijos. Decidieron que seguirían asistiendo juntos a eventos importantes de la escuela y actividades extracurriculares, asegurándose de que Lucía y Diego siempre sintieran el apoyo de ambos padres. «Marta, realmente aprecio tu disposición para trabajar en esto. Sé que no ha sido fácil para ninguno de nosotros, pero quiero que sepamos que siempre podremos contar el uno con el otro para criar a nuestros hijos», dijo Alejandro, ofreciendo una sonrisa sincera. «Gracias, Alejandro. También lo aprecio mucho. Quiero lo mejor para ellos, y creo que juntos podemos lograrlo», respondió Marta, devolviéndole la sonrisa. Con el acuerdo en marcha, Alejandro sintió un peso levantarse de sus hombros. Estaba decidido a hacer todo lo posible para que Lucía y Diego tuvieran una infancia feliz y llena de amor. Mientras caminaban de regreso hacia el área de juegos, ambos padres observaron a sus hijos reír y jugar, sintiendo una renovada esperanza para el futuro. A medida que los días pasaban, Alejandro y Marta implementaron su plan de custodia de manera efectiva. Los niños se adaptaron bien a la nueva rutina, y Alejandro sentía que finalmente estaban encontrando un equilibrio. La relación cordial con Marta facilitaba las transiciones, y los niños apreciaban ver a ambos padres comprometidos con su bienestar. Sin embargo, Alejandro sabía que su vida no solo giraba en torno a sus hijos. También tenía que considerar su propio futuro y sus aspiraciones personales.
Mientras continuaba desarrollando su carrera y fortaleciendo su relación con Elena, comenzó a explorar nuevas oportunidades que le permitieran crecer y alcanzar sus metas. Una noche, después de acostar a los niños, Alejandro se sentó en el porche con Elena. Observaban las estrellas y disfrutaban del silencio compartido. Elena, he estado pensando mucho en nuestro futuro y en lo que quiero para nosotros, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Yo también, Alejandro. Siento que hemos recorrido un largo camino juntos y que tenemos un futuro brillante por delante, respondió Elena, mirándolo con ternura. Sí, lo tenemos. Pero creo que hay algo más que necesito hacer. Sí, lo tenemos. Pero creo que hay algo más que necesito hacer, continuó Alejandro, mirando a Elena con determinación. ¿A qué te refieres, Alejandro?, preguntó Elena, con curiosidad y una pizca de preocupación en su voz. He estado pensando en cambiar de trabajo, respondió Alejandro. Mi jefe me ofreció una promoción hace tiempo y, aunque me siento agradecido, siento que necesito un nuevo desafío. Algo que me permita crecer aún más y que sea beneficioso para nuestra familia. Elena asintió, comprendiendo sus palabras. Entiendo. A veces necesitamos salir de nuestra zona de confort para encontrar lo que realmente nos hace felices. ¿Has pensado en qué tipo de trabajo te gustaría buscar? Sí, he estado investigando algunas oportunidades en una empresa que tiene una excelente reputación y ofrece buenas condiciones. Además, sería una excelente oportunidad para mudarnos a una casa más grande, donde los niños y nosotros podamos estar más cómodos, explicó Alejandro, con entusiasmo. Me parece una idea maravillosa, Alejandro. Estoy contigo en esto. Si crees que es lo mejor para ti y para nuestra familia, entonces deberías ir tras ello, dijo Elena, tomando su mano con apoyo. Con el ánimo renovado, Alejandro comenzó a buscar nuevas oportunidades laborales. Tras varias entrevistas, recibió una oferta de una empresa que no solo le ofrecía un puesto desafiante sino también un salario competitivo y beneficios para toda la familia. Aceptó el trabajo con entusiasmo y empezó a planear la mudanza a una casa más espaciosa. El día de la mudanza, Elena y Alejandro trabajaron juntos para organizar todo. Los niños estaban emocionados por su nuevo hogar y la promesa de más espacio para jugar y explorar. Papá, ¿cuándo podemos invitar a nuestros amigos a la nueva casa?, preguntó Diego, mientras ayudaba a llevar cajas. Pronto, hijo. Primero tenemos que instalarnos y asegurarnos de que todo esté en su lugar, respondió Alejandro con una sonrisa, disfrutando del entusiasmo de su hijo. La nueva casa era todo lo que Alejandro había esperado. Espaciosa, luminosa y con un gran jardín donde los niños podían jugar. La familia pasó las primeras semanas decorando y haciendo de la casa un verdadero hogar. Alejandro y Elena se sintieron más unidos que nunca, trabajando juntos para crear un ambiente lleno de amor y armonía. Una tarde, mientras disfrutaban de una barbacoa en el jardín, Alejandro levantó su copa y llamó la atención de todos. Quiero agradecerles por su apoyo y amor. Esta nueva etapa no hubiera sido posible sin cada uno de ustedes. A Lucía y Diego, por ser los mejores hijos del mundo, a Sofía, por ser una increíble amiga y compañera para ellos, y especialmente a ti, Elena, por estar a mi lado en todo momento. Elena sonrió, sus ojos brillando de emoción. Gracias, Alejandro. Estoy muy feliz de estar aquí, con todos ustedes. Brindemos por un futuro lleno de amor y felicidad. Por la familia, exclamaron los niños al unísono, levantando sus vasos de limonada y chocándolos con las copas de los adultos. Los meses pasaron y la vida en la nueva casa se llenó de momentos felices. Alejandro prosperó en su nuevo trabajo, encontrando el desafío y la satisfacción que tanto había buscado. Elena también encontró nuevas oportunidades para crecer profesionalmente, y juntos se apoyaban en cada paso del camino. Lucía, Diego y Sofía se adaptaron maravillosamente a su nuevo entorno, haciendo amigos y disfrutando de sus actividades escolares y extracurriculares. Los fines de semana se convirtieron en aventuras familiares, explorando parques, museos y otros lugares interesantes en la ciudad. Un día, Alejandro y Elena decidieron organizar una gran fiesta para celebrar el primer año en su nuevo hogar. Invitaron a amigos, familiares y vecinos,
creando un ambiente de alegría y camaradería. La casa se llenó de risas, música y conversaciones animadas, reflejando el amor y la felicidad que habían encontrado. Esa noche, después de que los últimos invitados se despidieran, Alejandro y Elena se sentaron en el porche, disfrutando del silencio y la brisa nocturna. «Ha sido un año increíble», dijo Alejandro, mirando a Elena con amor. «No podría haberlo hecho sin ti». «Y yo sin ti», respondió Elena, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. «Hemos creado algo hermoso juntos. Y lo mejor es que esto es solo el comienzo». Mirando al cielo estrellado, Alejandro y Elena sintieron que, a pesar de los desafíos y las dificultades, habían encontrado su camino hacia una vida llena de amor y esperanza. Estaban listos para enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara, siempre juntos y apoyándose mutuamente. Y así, en su nuevo hogar, rodeados de amor y familia, Alejandro y Elena se prometieron seguir construyendo un futuro brillante, sabiendo que las segundas oportunidades pueden llevar a las mayores felicidades.